Bueno, estamos de regreso aquí en Megavisión Canal 2, Clave 95.9 FM, Latinos TV para todo Estados Unidos, YouTube y Facebook. Este es el programa Toda Marcha y hoy tenemos un invitado de lujo que ya vino una vez y causó revuelo entre todas las personas porque nos escribieron muchísimo, doctor, sobre las cosas que usted vino a hablar la otra vez. Y hoy lo tenemos con el auge del Mounjaro y las cirugías estéticas para complacer a otros. Ni más ni menos, tenemos aquí al cirujano plástico y reconstructivo, señor doctor Ariel Guerrero. Eso, Ariel. Bienvenido, doctor, a este Bienvenido. espacio. Doctor, cuente todo. Sáqueme de una duda, doctor. Ya va a empezar. Déjalo que. Mounjaro es el monte. pitcher de mañana de Corea. De Corea no, o el monte Mounjaro. Atención, Migueloso, después de este programa, por favor, póngamele a Gerson que. No. Persona no grata. Voy a abrir un paréntesis. Gerson, Entre el chamo y Playmaker, no se sabe cuál es más baboso. chequea. Gerson lo que quiere es sacar Sepúlveda Deporte y quitar a Pío Deporte después de nosotros. Hoy estamos en pelota. Hoy todo hay que relacionarlo con la Estamos en pelota. clásico, estamos en Pero clásico. ya, aquí tenemos al doctor. Doctor, explíquenos qué es esto. del Mira, Mounjaro. ahora el Mounjaro es un medicamento que se llama GLP-1. El GLP-1 es una sustancia que el cuerpo produce regularmente cuando nosotros comemos, que la comida llega al intestino. Al final del intestino se produce esta sustancia GLP-1 que le da la información al cerebro de que ya estamos llenos. Ok. Por eso es una sustancia que se produce aproximadamente 15 minutos después que nosotros comemos. Por eso la gente dice, come, no te llenes tanto y espera 15 o 20 minutos para asegurarte de que ya estás saciado. Ok. Entonces, este medicamento lo hacen de la manera sintética para mimetizar lo que el cuerpo produce naturalmente, y esto es lo que hace que produce un freno, 3 frenos. Un freno al cerebro diciendo, ya comiste, estás lleno. Un freno al estómago que dice, como estás lleno, tienes que vaciarte lentamente. O sea, que la comida que ingeriste va a durar más tiempo en el estómago, va a estar saciado más tiempo. Ok. Y un freno a la elevación del azúcar. O sea, hace que el páncreas produzca mejor insulina. Y como no se elevan los picos glicémicos, entonces la persona comienza a perder peso. Okay, ¿Para qué está prescrito esto, doctor? Específicamente Exacto. para qué? Específicamente los GLP-1 comenzaron su función para controlar la azúcar, para pacientes diabéticos. diabéticos. Inicialmente, pero se vio como un efecto secundario la pérdida masiva de peso y entonces comenzaron a hacer averiguaciones para modificarlo de cierta manera y también se utilizan como tratamiento para la obesidad. Bien, pero para tratamientos como la obesidad diríamos que no todo el mundo califica para ser un paciente que pueda usar este recurso. Claro. Te diría que sí. Te diría Sí. que cualquier persona que tenga deseo de perder peso puede auxiliarse de esta herramienta para... Lo digo porque aunque estéticamente queramos estar delgados, hay personas que ya están en su peso ideal y bajar más de peso podría ser contraproducente. Sí, claro. Si tú no estás en obesidad, si no tienes la enfermedad o la condición o no estás en sobrepeso, no es necesario auxiliarte de esta herramienta. O sea, si tú estás en tu peso ideal, no tendría por qué someterte a este proceso. Ahora, si es un paciente que está en sobrepeso, sí puede utilizar la herramienta. ¿Qué paciente no debe utilizar este medicamento nunca bajo ninguna condición? Los pacientes que tengan cáncer de tiroides o que tengan historia familiar de cáncer de tiroides, porque se ha visto en estudios de animales que se multiplican las células cancerosas de tiroides. Entonces, si el paciente tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo o algún nódulo tiroideo, lo ideal es que se haga biopsia para ver si puede ser candidato para usar este medicamento. O sea que definitivamente el que sufre de tiroides debe revisarse por el tema Tiene que auxiliarse. del cáncer, porque recuérdate que la tiroides está muy relacionada con obesidad, inclusive. Sí, claro. Pero también hay gente que sufre de tiroides y es delgada, que no pueden Sí, los pacientes que son hipertiroideos Ajá. tienden a perder peso. Y por eso que yo recomiendo que, aunque esta herramienta puede ser utilizada por cualquier persona que tenga el problema de obesidad, debe de ser hecho de una manera adecuada y bajo supervisión. Voy a hacer una pregunta. Yo estoy sobrepeso y voy a hacer a donde usted y le digo, yo quiero adelgazar de manera rápida, sin cirugía. ¿Qué paso debo seguir bajo su... Lo primero que tienes que hacer es análisis de sangre Ajá. para saber que tú no tienes anemia. Bien, porque a veces son muchos pacientes que están sobrepeso, aunque estén sobrepeso, tienen anemia. Entonces, si yo restringo la cantidad calórica que tú vas a ingerir, puedo empeorar esa condición de anemia. Tengo que hacerte una sonografía abdominal probablemente, porque los pacientes que hacen ayunos prolongados tienen mayor predisposición a producir piedra en la vesícula. ¿Qué es un ayuno prolongado? Un ayuno prolongado es un ayuno de más de 10 horas.
Porque aquí hay gente que Entonces, está de muy moda. Aquí el hay gente ayuno. que tiene de El moda. ayuno ayunar. intermitente. Sí. Ajá. Entonces, cuando tú haces ayuno intermitente, como lo que produce que la vesícula se vacíe es cuando tú ingieres. Cuando tú ingieres grasa, ese estímulo hace que la vesícula se vacíe, eche la bilis en el intestino. Y entonces el ayuno prolongado hace que la vesícula se quede tranquila y entonces se sedimenta y puede producir cálculos. Doctor, mira, una pregunta, que yo tengo unas amistades que compraron un sinfín de hecho, el nombre me lo acaba de mandar, Sederma, lipoenzimas y Velquira. Ellos mezclan eso, no sé, que hay como una mezcla. Un Ellos cóctel. se inyectan eso Ese en la tipo de barriga, cosas. y el pan está Claro. Ellos mismos lo hacen. ellos mismos sin tener Una prescripción médica una ni prescripción nada. médica. Esos productos que te acabo de mencionar, esos son buenos. Más eso ideas está dando el trae chamo aquí. consecuencias. Para la gente siga. Mira, Claro. regularmente Claro. esos productos que se mezclan como cócteles son enzimas lipolíticas, o sea que lo que hacen es que rompen la grasa de manera localizada. No hay mayor mentira, a ti mi amor que no estás viendo, no hay mayor mentira que la grasa se pierde de manera localizada. No hay forma de tú perder grasa localizada. Ok. La única manera de tú perder grasa localizada es haciéndote una liposucción. Claro. Ok. Cuando tú pierdes peso, lo pierdes de manera uniforme. Cuando una gente pierde peso abundantemente, hasta los pies se le ponen más chiquitos, la nariz se le pone más fina. Es verdad. Porque se pierde la grasa de todo el cuerpo, se pierde la grasa de todo el cuerpo. Esto puede funcionar cuando tú estás en un régimen alimenticio adecuado, cuando tú vas al gimnasio adecuadamente y tú tienes 2 o 3 chichitos muy puntuales, tú dices, bueno, déjame utilizar este medicamento que es un quemador de grasa. Antes se conocía mucho la carnitina, la alcachofa, la fosfatidilcolina, sí. pero el tiempo ha venido a mejorar estos medicamentos y han salido muchísimas otras enzimas que pueden ayudar con la pérdida localizada puntual de un medicamento. Pero si tú tienes un barrigón, Como el que estamos viendo en la imagen. como el de la imagen, no te pongas, porque vas a gastar 4 botellones de Bueno, medicamentos. todas sí, personas, sí. te soy sincero, todas personas, o sea, no es que eran tan gordas, pero sí se le veía su barriga, no hacían ejercicio, empezaron a inyectarse eso semana tras semana, que hace como un mes y medio, y eso van a bajar. Doctor. Hay que ver si no están haciendo dieta, de alguna manera. Ajá. Hay que ver si nada más se están poniendo eso que te están diciendo que es un quemador, cuando a veces están ayudando con el tirsepatide o el monjaro. Doctor, Porque hay mucha gente que se puya y no lo yo he dice. visto influencers e incluso amigas cercanas que están usando Ozempic. ¿El Ozempic es parecido a esto? Sí, es un medicamento de una... Es igual, es un primo hermano, por decirlo de alguna manera. Es un primo hermano. Lo único es que es una versión anterior. La tirsepatide o el monjaro es una versión más moderna, más Actualizada. estudiada, más actualizada, que tiene menos efectos secundarios. Y al tener menos efectos secundarios, también entonces promueve a que el paciente pueda utilizar dosis más altas. Y al tener dosis más altas, entonces Más tiene resultados. un efecto más Entonces, más ¿cuáles rápido. son esos efectos secundarios que puede tener el Ozempic? Náuseas, vómitos, estreñimiento, deshidratación, hipoglicemia, o sea que te baja el azúcar por no consumir la cantidad que tienes que consumir. Te puede dar taquicardia, puedes sentir palpitaciones, te puede dar mareos. Te puede dar De halitosis. todo, Te puede dar mala. halitosis. ¿Por Oh. qué? Porque cuando la gente dura mucho no hay peor bajo a boca que la gente que tiene mucho rato sin comer. correcto. Es verdad, Es es verdad. verdad. Mire, Entonces, por eso es que yo le digo a la gente, sí, tú lo puedes usar. Mira, claro que doctor, lo no puedes le usar. respondo a la pregunta al chamo porque es una consulta que tienen los amigos del chamo que se están Exacto. peleando. Ah, pero que paguen su consulta. Le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Esta es una pregunta. Usted, mía, pero personal. déjame adelantarme a la Sí, consulta de Giovanni. va. Cuando una persona, una mujer o un hombre va a visitarlo, usted le dice, mire, yo he probado todo lo que he visto en las redes. Me he inyectado esto, me he hecho lo otro y he hecho esto. Y no ha bajado de peso. ¿Cómo usted lo trata? Usted Mal lo trato. O sea, pero Lo usted le trato manda un mal, psicólogo, lo trato un mal porque psiquiatra. se está engañando. Oh. Le digo, mi amor, no te engañes a ti y no me engañes a mí. Para bajar de peso hay una sola fórmula. No volvían a Tiene hacer. que haber, Ok. tiene que haber un balance negativo de calorías. Si tú te comiste 2.000 calorías y solamente va a ser- consumiste o gastaste 1.500, hay 500 que te están sobrando. Claro. Y esas 500 que te están sobrando se van a convertir en grasa y vas a engordar. Claro. Entonces, realmente, a veces el problema no es la cantidad de calorías que tú consumas, porque un atleta como Michael Phelps puede consumir 10.000 calorías en el día. Y esas 10.000 calorías, cuando se mete en una piscina, consume 12.000 y se mantiene entonces tipo ripiado todo el tiempo. Entonces, al final vemos que no es la cantidad de comida que tú ingieras, sino
cómo tú utilizas esas calorías. Si tú eres una persona que consumiste 1500 calorías, que son 2 combos de hamburguesa y papa, Ajá. y te sentaste en tu casa a ver Netflix, y nada más quemaste 600 calorías mientras tú estás viendo Netflix, al final te están sobrando 1200. Claro. Pero las vacas, ¿qué es lo que comen? Pasto. Monte. Hierba, Exacto. pasto, y tan gordas. ¿Por Sí. qué? Porque están comiendo demasiada cantidad de hierba y no hacen ninguna actividad física. Y hablando de hierba, yo conozco muchos hierberos que fuman hierba para no engordar. Porque no le da hambre. No le da hambre. Usted. Bro, no, la realidad. No, la hierba no. No es al revés, dije que No, mientras están en el hype, no sienten hambre. Pero después que se baja el efecto Ah, del come hype, como entonces loco. le dan los Doctor, montos. la mayor demanda de personas que van a su consultorio, ¿son mujeres o hombres? Mira, yo te puedo decir que siguen siendo mujeres, pero el porcentaje está muy cerca. Ok, tú puedes ir. Sigue siendo mujeres. Sí. Puede ser un 60%, 60-40 más o Que hay menos. una Antes pregunta- era un Es 80-20. raro, Hay una doctor, ver pregunta. a un cirujano plástico hablar de métodos para adelgazar, porque regularmente el cirujano plástico se entiende que lo que quiere es operar. Sí, claro. A mí lo que me gusta es operar, porque ahí que está mi dinero. Entonces, ahí es que Ahí que está mi claro. dinero. Claro, que pero sí. también está educando respecto a un método que se usa mucho. Obviamente, ya bajo un criterio, por ejemplo, como usted dijo al principio, de que yo quiero adelgazar específicamente un área de mi cuerpo o mejorar el aspecto de manera proporcional, es necesario acudir a un cirujano plástico. Sí, claro. Y de hecho, tenemos pacientes que están en sobrepeso. El cirujano plástico no debe de operar pacientes en obesidad. Entonces, si yo tengo una paciente que llega a mi consulta, es una paciente obesa, lo ideal es que yo les recomiende a esa paciente que de manera puntual haga dieta, haga ejercicio, se acompañe con un nutricionista, lo haga con Monjaro, se haga una cirugía bariátrica, se ponga un balón, cualquiera que sea el método que la paciente entienda que es el más prudente, y que la paciente entonces llegue a un peso adecuado, porque a mayor peso, mayores complicaciones Y es puede haber. en la cirugía necesario, porque he plástica. escuchado, por ejemplo, que áreas del cuerpo, por ejemplo, luego de dar a luz, de bajar tantas libras y demás, aunque usted haga ejercicio, no hay forma de que usted Hay cosas que no se resuelven con la ejercicio. flacidez, por ejemplo, del abdomen, los senos y algunas áreas del cuerpo, no hay forma. ¿Es cierto eso? No ¿O es hay un mito? manera, no hay manera. Si tú tienes estrías, no hay manera de que eso con ejercicio mejore. De Claro. hecho, cuando tú tienes embarazos y tú subes y bajas de peso, los músculos abdominales se separan. Y al separarse, eso no hay forma, no hay abdominal, no hay máquina en el gimnasio que resuelva eso. Porque si hubiera una máquina en el gimnasio que resolviera eso, los cirujanos plásticos no tuviéramos pacientes. Entonces, hay cosas que son irremediablemente quirúrgicas. Esos chichos que están en la parte baja de la espalda de nosotros los masculinos, tú ves que nosotros, para poder llegar a no tener esos chichos, tenemos que tener la cara demasiado seca, tenemos que estar demasiado delgado. Entonces, tenemos un aspecto quizá enfermo para poder quitar Para eso. poder bajar Cuando eso. tú tienes un paciente que se ve, por ejemplo, bien, su cara está bien, no le hagas sus así. brazos también, su brazo Ay, también. ay, Diga nombre de una vez. Su abdomen se ve bien, pero tú lo ves y tú ves que tiene unos chichitos en la parte baja de la espalda. Sí, tú dices, vamos a la hacerte un poco de revolvera, lipo, la esa revolvera. revolvera, te hacemos un poco de lipo y el resto de tu Y cuerpo se la- va a verse Doctor, saliendo un poco del armoniosa. tema, yo creo que me imagino que usted puede darme una respuesta. ¿Es cierto que el Botox se puede colocar en el ano? El voto se puede colocar en muchísimos otros lugares. Se puede colocar en el ano. Y esta pregunta. No, porque. No, pero es una Señor, el chavo pasó de metrosexual a No, pulgada. no porque sea yo, sexual, no es que sea y yo. el pegadito Fui que yo está que de le la dije que me vaina. Está bien, preguntara pero- eso. Mira, Responda, doctor. la toxina botulínica en el ano se utiliza para el tratamiento de las fisuras anales. Me explico. Oh. No Hay entendí. pacientes que son estreñidos y cuando se estriñen, que pujan, se puede romper la mucosa y se puede romper el músculo del esfínter anal. Al romperse, esto produce mucho dolor en las evacuaciones del paciente. Entonces, una de las técnicas que son no quirúrgicas es relajar el esfínter anal interno. ¿Y cómo se relaja? Con la colocación de toxina botulínica. Estos pacientes tienen que ser vistos primero por un proctólogo, que es el especialista de la zona, y el proctólogo te va a sugerir casi siempre cirugía. La cirugía, ¿qué es lo que hace? Corta ese esfínter para que el esfínter se relaje y la fisura entonces pueda cicatrizar. Pero es un tema de fisura, pero el tema de hemorroides no. El hemorroide no sirve para hemorroides, es fisura. Usted habló de una cortada provocada hacia afuera, pero el chamo Ya, le está hablando Gerson, hacia por adentro. Dios. Yo tengo- Hay alguna diferencia, pues, el Yo tengo un chamo- amigo, Oh, yo pero tengo un ¿y qué? amigo Pero eso era válido. que Es válido, una pregunta yo tengo un que la amigo el gente otro pueda día que saber. me estaba contactando y me dice que tenía dolor en la entrada del ano. Y yo le dije que mientras le siga llamando entrada, le va a seguir doliendo. Exacto. Pero doctor, doctor, una
Ay, Es la realidad. Una Entonces, pregunta. Óyeme, la está ¿Cuáles- usando al revés. ¿Cuáles Hay gente que son? no sabía, que hay gente que por tener una fisura en el ano, Yo el no tema del sabía. botox se le puede... Una Pero se puede pregunta, usar en el doctor. escroto el Botox también. Por ejemplo, hay Ocho. pacientes que tienen Viste, aprende, Gerson. tienen una hiperactividad del músculo cremaster, que es el músculo que hace que los testículos se recojan Ajá. cuando hay frío. Y esa hiperactividad puede provocar incluso dolor. O sea, se puede retraer tanto que te produce dolor a nivel testicular y tú puedes tratarlo con Botox en el escroto para que ese músculo se relaje. En muchísimas zonas se puede colocar el Botox. Más de lo que- Pero ¿Cuáles son los eso casos? sucede en países muy fríos, sucede eso. Sí, claro. Y en Para zonas muy frías que se te recoge Mm. tanto Te que llama la que te atención. da dolor. que Claro provoca que no dolor. está callado. No está Doctor, callado. ¿cuáles son los casos, el top 3 de casos que usted más recibe en consulta? Para estética, ¿no? Pero Ajá. ¿de qué punto? Estética. Cirugías plásticas. Yo hago muchas reducciones mamarias. Es un caso bien alto. Hago Explíquelo muchas. que es una reducción mamaria para la gente que no sabe. Los pacientes que tienen hipertrofia mamaria es una mamá Eso es que, supergrande. que pesa más de 3 libras. Parece que tuvieran Por decirlo de alguna Oh. manera. Una mamá que pesa más de 3 libras, estamos hablando que son aproximadamente 700 gramos. A partir de 3 libras es un peso como adecuado. Más de 3 libras ya tú lo puedes considerar una hipertrofia. Entonces tiene diferentes grados. Hay mamás que te pueden pesar hasta 10, 12 libras. ¿Qué? Entonces ahí tiene que reducirla porque el paciente se queja de dolor de espalda, dolor de cuello y demás. Lo otro que hago mucho son caras. Hago mucha cara, mucha liposucción de papada, ¿Cómo? Voy para bichectomía. allá. Hago alectomías, ahora está súper de moda, que es la reducción Esa es la de pregunta. los huecos de la nariz. ¿Cómo se llama esa? Alectomía. Pero el tema de la lectomía es que no aplica a todo el mundo. No, se Tú sí, hace, chamo. se hace, sí, tú aplicas. Claro, se esa nariz hace, desabotonada. se hacen en pacientes que tengan una punta adecuada, que tengan un dorso nasal bonito, por ejemplo, tú te pones de lado, tú tienes una nariz que se ve bien, Ay, pero Dios mío. está muy ancha, las alas están muy anchas, Por se puede ir a favor, cortar doctor. un poquito de esa ala y va, podemos abotonar la nariz. Podemos hablar. Pero después. doctor, si le Hay falta malas, hay malas que hay que Si le cortarle. corta la lana, Pero no puede es verdad, ser. yo siempre he querido hacer- Me faltó uno, doctor. ¿Cuál otro procedimiento? El otro procedimiento son la cirugía de contorno corporal, la liposucción con abdominoplastía, eso siempre está en el Y top el tema 3. de la lipo K, que los cuadritos, Lipo que tipo 4K. lipo K, 4K. Esos son Pero nombres que le chamo, ponen, tiran esos son más. nombres que la gente le pone para hacer el procedimiento más atractivo. Pero es lo mismo. Pero es una liposcultura donde tú sacas la grasa que sobra y esa grasa la puedes colocar en áreas donde haga falta. Entonces, la liposcultura, esa es la definición de lipoescultura. Saco de donde sobra y esa que tengo la coloco en lugares donde quizás me hace falta. Y dentro de eso está la opción de ponerlo inclusive en los músculos. Bajo sonografía directa, o sea, un sonógrafo, tú ves dónde están los músculos abdominales y tú puedes inyectar grasa dentro del músculo abdominal, hacer crecer ese músculo y entonces el paciente el paciente es fuerte sin hacer fuerza. Doctor, pero hay un procedimiento que últimamente está muy en tendencia aquí y lo realizan hasta en estéticas, que es el hidroláser, creo, si no me equivoco. Y hay muchísimas mujeres optando por ese procedimiento, pero se tiene la disyuntiva de si ciertamente, igual que ahorita, trabaja la placidez eso es intrusismo. o solamente, Eso es intrusismo. claro. Cualquier persona que no sea cirujano plástico y utilice una cánula para sacar grasa es un intrusista. Si es un odontólogo, Claro. que lo que estudió fue para sacar muelas. Es como que yo te saque un diente. Yo sé sacar dientes. No, Yo claro. soy médico del cuerpo entero, pero yo no sé sacar dientes. Claro. Entonces, ¿por qué tú tienes que ir donde un odontólogo a que coja una cánula y que con esa cánula extraiga Sacar grasa grasa de tu cuello o de alguna Sí. otra parte de tu cuerpo? Eso es un procedimiento de cirugía plástica. Ya. Si es una doctora médico esteticista que lo que sabe es poner botox y hacer relleno y está utilizando una cánula y con esa cánula ella saca grasa de Y tu coloca en cuerpo, otro lugar. esto es una liposucción, eso es una liposcultura. Claro. Y el Ministerio de Salud Pública dice categóricamente en sus resoluciones que el único capacitado y autorizado para hacer extracciones de grasa mediante una cánula es un cirujano plástico. Pero esas publicidades están en Instagram. Pero estéticas bien, haciendo eso. pero bien, doctor, hay muchas personas Sí. que hacen cursos en Colombia, en Oye. Brasil, Sí. y vienen y lo aplican, un cursito o... Online. Un curso de Online, online. sí. Hay gente que lo hace Básico. online. Doctor, pero Pero el problema no es del médico y el No. problema De la no es del gente que Ministerio va. de Salud Pública, el De la problema gente no es que de la MESI, el problema es de la persona, porque yo soy cirujano plástico, yo salgo mañana anunciándome que voy a operar cerebro y los pacientes no pueden ir a operarse el cerebro conmigo porque yo no soy neurocirujano, Claro. pero la gente por la inmediatez, Se llevan. por El las control redes de sociales, recomendaciones. por el que tenga más seguidores, Sí. entonces se llevan y al final el problema no es que quizás no tengan un resultado adecuado.
Porque yo te puedo decir que conozco muchos profesionales que son intrusistas y que tienen resultados buenos. Claro. Tienen resultados buenos. El problema está cuando suceda la complicación que ellos no están en la capacidad de resolver. Excelente. ¿Entendiste? Entonces, si tú coges una cánula y te metes en el cuello tú tienes tiroides, tienes tráquea, tienes la arteria carótida, tienes vena. Todo eso, cuando tú lo laceres y tú tengas una complicación, ¿quién te lo va a resolver? Va a tener que llamar a un cirujano para que te lo resuelva. Obligatoriamente. Y en el proceso puedes tener una complicación fatal. Entonces, el problema no es que tú tengas buen resultado, sino que la complicación no la vas a poder resolver. Recomendaciones, Sí, doctor. no, porque y, yo no dónde, sé y ahí mismo, ¿dónde lo podemos Exacto. encontrar para que nuestra audiencia pueda contactarse con Mira, usted? me pueden contactar por Instagram a través de mis redes sociales. Instagram es la principal, @DR Ariel Guerrero, todo junto y sin punto. @DR Ariel Guerrero. Y mi consulta está en One Clinic Surgical Center, que es aquí cerquita en El Millón, en la calle Luis F. Tomé, número 602, para servirle. Oh, pues yo vivo al lado de Somos vecinos. Sí, somos vecinos. Ahí estamos disponibles para todos los procedimientos de medicina estética, botox relleno, todos los procedimientos de cirugía plástica. Y si tienes una fisura anal, también ponemos botox en el ano. Señores, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. El muy doctor bueno, muy bueno. Se le Ariel corrige Guerrero la nos contravía. acompañó. Hasta mañana. Ya lo sabes. Hasta mañana. Nos Bye. vemos.